de Somos Chivas, la verdad oficial, pues los estamos invitando aquí a que permanezcan con nosotros en esta transmisión en vivo, porque vamos a platicar acerca de lo que está sucediendo en Chivas y bueno, cuáles serían las alternativas de solución el día de hoy. Toda vez que ayer, lamentablemente, fuimos derrotados por el equipo de Mazatlán 3-1, en un partido en donde algunos afirman y lo contraafirman de que hay una crisis, en donde el propio club no reconoce tal situación, en una conferencia de prensa donde Pablo hace una serie de comentarios que ahorita vamos a platicar de ello, y que desde luego pone inmediatamente los focos rojos en el club. Así que pues de eso y otras cosas vamos a platicar. Los invitamos a que interactúen con nosotros, a que nos den sus puntos de vista, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan respecto al equipo, y conforme vaya fluyendo la información, que en ese momento pues vayamos haciendo este tipo de intercambio. Y lo que se van comentando más chivas hermanos, chivas hermanas, los invitamos también y los invitamos a que se suscriban al canal, a que le den like, a que nos ayuden también colocando, posteando el link del video en sus redes sociales, que lo compartan, que nos hagan favor de apoyarnos con eso. No cuesta nada y pues solamente es la voluntad y las ganas de que nos apoyen en ese sentido. Así que pues con ello nos van a hacer que la comunidad sea cada día más grande. Así que si les parece bien, vamos a iniciar con una serie de teorías que se han desatado después de las derrotas que ha sufrido el equipo en la League Cup, posteriormente en la Liga MX y el día de ayer. Y todas las teorías apuntan a que el equipo está roto en el vestidor. O sea, hay diferentes posicionamientos de diferentes analistas y todos hablan de que algo se rompió allá en la League Cup después de que venía el equipo con 3 victorias, y que cuando se va allá y con las pésimas exhibiciones que se presentaron junto con los malos resultados y luego lo que salió a declarar Paunovic, en donde incluso señaló que los jugadores no estaban en condiciones físicas correctas para poder competir a nivel de lo que era la League Cup. Pareciera ser que, eso es lo que dicen algunos analistas, esto molestó a los jugadores y desde ahí se viene acarreando una serie de incomunicación correcta entre el técnico y los jugadores. Y se supone que esto entonces ha traído como consecuencia el bajo. Primero, quiero hablar acerca de esta teoría permanente en todos los equipos de fútbol, que siempre que se anda mal en los resultados, se habla de que está roto el vestidor, se habla de que el mal rendimiento obedece a que le quieren tender la cama a el técnico. Esta versión que pues cuando uno escucha entrevistas con jugadores profesionales, que de los jugadores profesionales que uno conoce también hemos platicado, también lo hemos preguntado, y que de viva voz nos dicen, güey, neta, es muy difícil el ponernos de acuerdo todos para que una jugada prospere para el adversario, y difícilmente eso ocurre, ¿no? Entonces, eso es lo que uno puede escuchar de parte de los propios jugadores, los propios narradores, los propios comentaristas y narradores, que también hay, que han jugado fútbol profesional, también descartan esta forma perversa de que tienen o tendrían algunos jugadores para dejarse ganar. Sin embargo, en contraparte, lo que sí hemos podido constatar es de que ha habido amaño de juegos, pero no estamos hablando de todo el club, sino de algunos jugadores en específicos. Y esos amaños obedecen comprobados en ligas como es la Liga Española, la Liga Italiana, principalmente, en donde se han podido constatar los depósitos que les hacen los equipos a estos jugadores. Eso sí se ha podido comprobar. Todo lo demás suena a artículos o revistas de chismes de corazón, de estas de tipo package. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como aficionados a cualquier equipo de fútbol es entender cuál es la dinámica de los medios de comunicación tradicionales y cuál es la idea precisamente de que ante los resultados positivos o negativos se hace una sobrevaloración de ellos. Los medios tradicionales regularmente de lo que hablan es precisamente de ante triunfos, decir que son los super mejores jugadores, el mejor equipo, y ante las derrotas que hay crisis y que hay entonces una ruptura en los vestidores.
Esa es la lógica de comunicación de parte de los medios de comunicación. Por otro lado, tenemos a los clubes que tienen sus direcciones de comunicación y lamentablemente en prácticamente todos los equipos tienen muchas deficiencias para manejar lo que se llama contención de crisis, contención de estas noticias que algunas son fake news y que no saben cómo responder. Hay un principio básico que utilizan los directores de comunicación de los equipos profesionales, que es no salir a aclarar lo que no se tiene que aclarar, pero lo que se ha podido comprobar no solamente en el deporte, en el fútbol profesional, sino también en el ámbito político, es que cuando no se comunica de manera correcta, aunque lo que se está diciendo es una fake news, en automático esta bola de nieve empieza a crecer. Y empieza a crecer a tal magnitud que hemos visto cómo desde el exterior puede incidir en la parte interna de los equipos, en los equipos de trabajo de una candidatura política, que estoy poniendo los dos ejemplos, y termina esta bola de nieve siendo un problema para posteriormente revertir lo que ya se dijo. Entonces, por parte de los medios que fomentan la fake news. Entonces, sí es importante entender esto porque tenemos nosotros como aficionados identificando este problema de comunicación, tanto de lo que son los medios que se dedican a vivir de ello, ¿no? Los medios tradicionales o incluso páginas de internet que viven de la fake news, y ya hemos puesto ejemplos aquí, incluso de reporteros que cubren a Chivas y que aparte tienen sus canales, ya lo hemos señalado. Entendiendo esto, aparte nosotros tenemos que tener perfectamente determinada la historia del equipo reciente para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Primero, en el ámbito de la historia reciente del equipo, en el 2017, cuando conseguimos el título, pasaron 5 años para que posteriormente tuviéramos la fortuna de llegar a una final, la cual perdimos. Entonces, la historia del equipo ha sido más bien la constante de lo que estamos viviendo en este torneo. O sea, esa es la constante con los mismos jugadores, prácticamente los mismos jugadores desde hace varios años. Entonces, nosotros tendríamos que, nos debe quedar muy claro que lo excepcional fue tener una campaña diferente a la anterior y que nos llevó a la final. Pero la constante han sido estos resultados en donde no importaba qué técnico, pero los errores cometidos por los jugadores han sido de manera recurrente los mismos. Es importante que nos quede claro esto porque, a ver, los mismos errores que ha cometido el Chicote Calderón con otros entrenadores y en otras temporadas es lo mismo que vimos el día de ayer. De hecho, el segundo gol que nos anotan, si ustedes se dan cuenta, es sí un pelotazo largo, que ya habían existido 3 pelotazos largos, 2, y ese era el tercero, en donde los jugadores estaban recibiendo la pelota solos, los del Mazatlán, y en el enfrentamiento del mano a mano ya se habían llevado al Chicote. En esta tercera ocasión, el jugador va por el balón, choca con el Chicote se cae, se queda tirado, pensando que posiblemente le podrían marcar una infracción, y quedó solo el jugador del Mazatlán para masacrar al Guacho Jiménez. Entonces, señalo no solamente como culpable, porque no solamente es el Chicote, sino todo el aparato defensivo, pero para que nos demos cuenta que en realidad lo que ha venido sucediendo con Chivas son esos errores puntuales. El tercer gol, Chivas está encima, Chivas está encima, Chivas está encima, no logra anotar ningún gol, y en esa pelota que llega hasta el fondo, por el lado izquierdo, o más bien por el lado derecho de donde defiende Chivas, el Piojo Alvarado va con todo y carga al jugador de Mazatlán, es decir, sí le avienta toda la carrocería, pero lamentablemente no alcanzó en ese momento ni a cometerle falta, ni a quitarle la pelota, ni a desestabilizar al jugador de Mazatlán. Y obviamente, cuando lo choca y se queda con la pelota el jugador de Mazatlán, hace el pase hacia atrás, eso es impredecible. No hay manera que tú te pongas de acuerdo para decir nos vamos a dejar ganar y en ese momento ocurra una jugada de esta naturaleza. Viene la pelota hacia atrás, se circula, llega hasta el otro lado, viene el tiro, y el Guacho, que en otros momentos había sido muy eficiente, en esta ocasión rechaza la pelota al centro y viene el tercer gol. Y bueno, luego ya vino el gol. Bueno, resumo esto porque me parece que el hablar acerca de que los jugadores están dejando ganar
yo lo pondría con una interrogante, porque yo lo que vi ayer fue, corrieron algunos de ellos, no todos, y ahorita voy a hablar específicamente de quienes desde mi punto de vista no corrieron lo mismo, y fueron incompetentes, eso sí hay que dejarlo muy claro. Ahora, eso se traslada a que hay un rompimiento en el vestidor. Bueno, esta teoría que han manejado varios medios de comunicación, el día de hoy escuché al director o al dueño de JC Medios, que es una estación en YouTube que tiene su sede allá en Jalisco y en donde uno de los conductores de dos programas ahí es Demetrio Madero. El día de hoy en su programa en exclusiva que pasa los miércoles a las 12 horas, de hecho ustedes pueden buscar el programa para que vean lo que les voy a decir de lo que dijo ahí Juan Carlos Aranda. Demetrio entrevistó hoy a Juan Carlos Aranda porque él tiene una teoría, y la teoría de Juan Carlos Aranda es que hay mucho malestar del equipo por la diferencia abismal que existe en los salarios, y que, como sabemos, Alexis Vega, la cantidad que gana es una cantidad exorbitante, contrastado con los malos resultados que ha tenido Alexis Vega. Y luego, también el Pocho es el segundo que gana mayor cantidad, el tercero es el Cone Brizuela. Entonces, de esos tres jugadores, pues ninguno ha tenido buenos resultados en una temporada. Y el planteamiento que hace Juan Carlos Aranda es que ante la circunstancia de tener malos resultados, los jugadores que ganan más, pues los que no ganan tanto, pues entonces en ese momento dan un bajonazo en su rendimiento. Yo no lo veo así. Yo creo que la cultura laboral, y todos hemos vivido esto en empleos privados, de la iniciativa privada o de la iniciativa pública, todo lo hemos vivido. Y pues difícilmente uno tiene lo que quiere. Yo me hubiera gustado ser director del Seguro Social, donde trabajé toda mi vida profesionalmente, y eso no se dio, ¿verdad? ¿Por qué? Por muchas razones. Pero lo cierto es de que el desempeño de uno regularmente no está ligado a el salario que uno adquiere en la iniciativa privada o en la parte pública. Estoy hablando de trabajos ordinarios. ¿Dónde sí se puede tener mejor negociación? En deportes, por ejemplo, como el fútbol profesional. ¿Por qué? Porque ahí sí tú puedes entrarle a la valoración concreta en cuanto a lo que es tu desempeño, porque ahora los contratos se hacen por rendimiento y viene estipulado prácticamente si anotas goles, si no anotas goles, si los minutos que juegas, y los minutos que no juegas, todo ello viene ahí. Y lo que sí se sabe es que Chivas tiene criterios muy bien establecidos para manejar tres niveles de salario, de los salarios más bajos, los salarios intermedios y los salarios más altos. Cuando menos eso está perfectamente determinado, y tiene que ver con rendimiento, y tiene que ver con antigüedad, y tiene que ver con muchos elementos que se toman en consideración. Entonces, este planteamiento que hace Juan Carlos Aranda, me parece que, bueno, es su hipótesis. Seguramente alguien dentro del club, porque él lo afirmó con mucha, porque además dice, ha habido gente de dentro del club que me ha dicho esto, pues puede ser una de las hipótesis que pudieras ocurrir. Bueno, suponiendo, sin conceder, que el problema es que hay un asunto interno en el vestidor, resulta ser que anteriormente con otros jugadores que ya habían llegado a Chivas y ahora con estos que están, de todas maneras, en los últimos 5 años después de la salida del pelado Almeida, pareciera ser que es recurrente la inestabilidad en el vestidor, porque hay entrenadores permisivos, porque hay entrenadores sumamente autoritarios, o hay entrenadores que no toman en consideración a los jugadores o que no los apapachan, como se llegó a decir por parte de Nene Beltrán respecto a Bucetich, o hay jugadores que les gusta con mayor rigidez la disciplina, como en el caso de Paunovic. Es decir, si todas las formas de tener un jefe a todos les molesta, es muy difícil entonces tener un equipo con un rendimiento correcto. Pero entonces ya no está atravesando ni por el dueño del equipo, ni por el director deportivo, ni por el entrenador, sino está atravesando por la inconformidad permanente de los jugadores que no están teniendo la capacidad para entender lo que es su labor profesional. Eso es muy importante, sumamente importante, porque de lo contrario estaríamos con un error. Por ahí hay algún comentario, le pedimos al productor
monitor, porque estamos muy lejos del monitor, no alcanzamos a ver, que nos hagan a favor de darle lectura. Saludos desde Tijuana. Lamentablemente ya son varias derrotas desde la Leagues Cup. Tanto jugadores como Paunovic tienen la culpa, unos por princesos y el técnico por no sentarlos. Ahí dice Ricardo Ángel Gutiérrez esto, y bueno, lo importante, estimado Ricardo, es entender que la materia prima es la materia prima que hemos tenido en los más recientes torneos. Si estamos hablando de 5 años, estamos hablando de 10 torneos, y de esos 10 torneos habría que tener un listado, pero yo creo que es como actualmente, como el 70%, el 60% de jugadores que han venido estando con el club. Entonces, sí es muy importante el que pudiéramos tener un diagnóstico más preciso de lo que sucede desde el punto de vista de esta supuesta ruptura dentro del vestidor, aunque esto que señala Juan Carlos Aranda de que fuera por la cuestión económica y esas diferencias, me parece que no es por ahí todo, si es que hubiera este malestar. Ahora, si el malestar de los jugadores es porque este cuerpo técnico es sumamente disciplinado, con una metodología muy férrea, en donde hay una exigencia máxima, en donde lo que hemos escuchado de Paunovic en las conferencias de prensa y también a la hora de cómo dirigen el terreno de juego, eso contrasta con otros entrenadores que ni siquiera, como lo salieron a ventilar los jugadores, ni siquiera casi les daban los buenos días. Neta, entonces tenemos un problema de la formación de los jugadores. Y ahí el Departamento de Desarrollo Humano, donde se trabaja la psicología del deporte, se supondría que ya debió haber trabajado para que estas cosas no estén funcionando de manera correcta. Pero el antecedente es 10 torneos malos por uno bueno, o 10 torneos en donde se han distribuido torneos muy malos, torneos medianamente donde calificamos y solo un torneo en donde entramos hasta la final. Esa es la realidad del equipo y esta es la realidad de estos jugadores. Creo que quizás también nosotros como afición hemos sobrevalorado lo que pasó en la final. Y entro ya a la parte futbolística. Aquí hablamos de un factor siempre que tenía que ver con la buena suerte en momentos claves de los partidos. Y creo que esa suerte sí se le ha golpeado al equipo porque ha habido en algunos momentos algunas jugadas que pudieron haber concluido y haber sido goles que cambian la ruta y la dinámica de los partidos. En este momento el equipo, a diferencia de la temporada pasada, en donde sí fue factor, por ejemplo, el Pocho Gutiérrez, en la temporada anterior recordemos que anotó 8 goles y de esos 8 goles algunos fueron determinantes para conseguir puntos. Ahora no tenemos ningún jugador con ningún jugador con número de goles. Entonces, sí es importante ir identificando cada uno de los elementos que están favoreciendo, ¿no?, para que el rendimiento del equipo esté en la condición en la que estamos. Yo sí creo que lo que le ha faltado al equipo en el ámbito de darnos a conocer las cosas es la comunicación eficiente y efectiva. ¿Por qué? Porque el equipo no ha podido, el área de comunicación, de decir, a ver, el caso del Pocho Guzmán. El Pocho Guzmán tiene este problema médico. Lo que estamos acostumbrados es que la parte médica la da el doctor. Y bueno, cuando se dice que el Pocho Guzmán tiene un problema médico y luego aparece una foto de él en un cerro, pues sí está cabrón esta situación en donde no queda claro qué es lo que está sucediendo. Por otro lado, también el día de hoy Juan Carlos Aranda señala que todos los jugadores de Chivas se sienten como presos en un club en donde no se les permite hablar con los periodistas, en donde no pueden hacer publicaciones en sus redes sociales, en donde la situación en cuanto a la disciplina es muy férrea. Neta, este comentario de Juan Carlos Aranda en un fútbol profesional moderno, en donde todo esto ocurre en todos los equipos del mundo, de los importantes, de los importantes. Si ustedes pudieran tener información de cómo se maneja un área de comunicación en los equipos más relevantes del mundo, se van a dar cuenta que esa dirección de comunicación hace lo que están haciendo en Chivas, de decir, a ver, tú no puedes hablar con nadie si no tienes un asesoramiento de nosotros. Tú no puedes publicar en tus redes sociales cosas que perjudiquen al club. Lo acabamos de vivir con una ex Chiva como es Salcedo en Cruz Azul. Lo acabamos de vivir apenas hace 2 días. Entonces, hay incluso
algunos posteos o publicaciones de jugadores que han hecho que se caigan contrataciones millonarias en el mundo del fútbol. De eso estamos hablando. El fútbol profesional actual es completamente distinto. Entonces, el rendimiento del equipo es bajo, los malos resultados son evidentes. Hay una teoría de que es un problema de vestidor, es un problema de relaciones interpersonales, y también hay otra teoría respecto a que en términos concretos el equipo le está costando mucho llegar a su mejor aspecto físico y su mejor aspecto técnico. Particularmente, desde mi humilde punto de vista, creo que lo que tenemos como aficionados que hacer es irnos por lo que realmente estamos observando. Y lo que observamos el día de ayer fue ineficiencia de jugadas en concreto que los jugadores de Chivas dejaron, que antes no sucedía y que dejaron en la marca precisamente para que se dieran estas oportunidades. Ahora, para el caso de Sinaloa, en el caso de Mazatlán, es increíble. Hicieron 3 llegadas en el primer tiempo y 2 fueron goles. Eso es realmente increíble, porque además ese mismo equipo había fallado mucho en otros momentos. Entonces, hay una serie de factores que se presentan. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué pasa ahora con Chivas rumbo al juego contra Toluca? Ahí sí creo que es el momento más difícil para este cuerpo técnico y para el propio Fernando Hierro. Se han atrevido a decir respecto a Fernando Hierro y a Paunovic. Bueno, en el caso de Paunovic ya lo están corriendo todos los chivashermanos y chivashermanas ya desde la semana anterior, desde que perdimos con las Willas. Y en el caso de Fernando Hierro, se han hecho muchos comentarios respecto a lo del equipo, como si Fernando Hierro fuera un improvisado. Se han atrevido a decir otra vez que no se conoce la idiosincrasia del jugador mexicano, bla, 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 bla. A ver, estás hablando de un güey que ha dirigido una selección como la selección española, que ha jugado en uno de los equipos más importantes del mundo, que ha jugado cualquier cantidad de torneos internacionales. ¿Ustedes creen que no sabe o no percibe o no entiende lo que un jugador mexicano puede sentir o estar en la grilla dentro de un vestidor? Por Dios, neta, estamos nosotros cayendo en las garras de estos medios de comunicación realmente que dicen tonterías. Ustedes acaban de ver por ahí 1 o 2 videos en donde hacen la toma el día de ayer, pero además ya habían hecho una toma anterior del juego de Tapatío Tepatitlán, en donde Fernando Hierro se agarra la cabeza así como diciendo, no manches, qué pinche jugada acabas de fallar, porque ese partido de Tapatío Tepatitlán, lo comentamos, iba 2-0 el equipo de Chivas, pero antes de que fuera eso, fue la toma que le hacen a Fernando Hierro y se agarra así, ¿no? Como en su momento agarraron a Ricardo Peláez persinándose. Entonces, Fernando Hierro, primero, podríamos pensar que en este momento a lo mejor es incompetente o toma una mala decisión en este momento, pero no podemos pensar que es una persona que cualquier jugador lo puede engañar. Quiero que nada más por pura cuestión de experiencia en el fútbol, de experiencia de edad, ¿ustedes creen que cualquier jugador de Chivas puede engañar a Fernando Hierro? Por ejemplo, Alexis Vega. ¿Ustedes creen? Creo que no. Que la decisión a lo mejor es inadecuada, que a nosotros no nos gusta de que lo pongan a jugar, esa es otra cosa. Pero que le puedan ver la cara de pendejo a Fernando Hierro o a Paunovic, cualquiera de estos jugadores, me parece realmente irrisorio. Entonces, si ese cuerpo técnico es el momento que nunca habían vivido, nunca habían vivido esto, y ahora vamos a ver cómo lo resuelven. Porque lo que nos tiene que interesar a nosotros como aficionados no es todo esto que se mastica en los medios de comunicación, es la realidad. Ayer la realidad fueron 3 goles con cuestiones muy puntuales, específicas, y además que la diosa Fortuna también le aplicó a Mazatlán. Insisto, con mal juego de nosotros, pero con cuestiones muy, muy específicas. Le voy a pedir al productor que nos lea otros comentarios que han llegado para continuar, porque hay que ver qué es lo que viene. Entonces, productor. Hola, noches. ¿Cómo están el día de hoy? Buenas noches, nada más porque de buenas no tiene nada. Que el Mazapán nos pegue un baile ya es ridículo. Soy hijo Freddy Player, Ricardo Ángel. Me pregunto si se escuchó el fuera Pauno después del partido. No, fíjate que bueno, yo no lo escuché bien, pero a ver, indudablemente que tenemos que nosotros discernir si lo que se tiene que es hacer otra vez correr al entrenador o lo que ahorita les voy a hablar. Entonces,
Nosotros tenemos que tener claro que si estos mismos jugadores, y lo que vimos ayer, entra Alexis Vega. Alexis Vega es el jugador mejor pagado de Chivas. Y obviamente la afición ya tiene muy claro lo que ha pasado con Alexis Vega, le vuelve a dar el chifre. Y Alexis Vega fue uno de los jugadores que no corrió, si ustedes lo ven, caminando ahí en la pinche. Esta actitud de Alexis Vega, si él, dentro de su personalidad, con su historial de indisciplinado, y ahora creyéndose estrella, y ahora él creyendo que va a hacerse pendejo en la cancha y que con eso va a perder el equipo y con eso van a perder al entrenador, que de una u otra manera lo ha ido exhibiendo, este, porque lo saca, por esto, por lo que sea. Si ustedes consideran que Alexis Vega, o él considera que con eso puede hacerle daño al equipo, quizás sí, de manera inmediata. Pero al final, el que se hace daño es él. ¿Por qué? Porque precisamente al no mejorar su productividad, pues nadie es tonto. Nadie es tonto, nos estamos dando cuenta. Lo que no podemos caer en el error es no exigirle a él. Y yo sí, e insisto, sí soy partidario de este tipo de conducta. Y si él agarra la conducta de niño berrinchudo, de que porque me está rechiflando la afición, ahora dejo que pierda el equipo para que le duela la afición, neta, eso sería, obviamente, creo que el fin de su carrera. Porque ya no solamente es el asunto de la lesión, sino esta conducta, si es que fuese así. Pero lo que sí se le debe de exigir es que, así como entra, tiene que correr igual que sus compañeros. Porque ayer sí quedó en evidencia de que hubo jugadas en donde no estuvo él haciendo la parte que le corresponde, también que es la de marcar. Fíjense la diferencia. Cuando sale Eric Gutiérrez por la lesión, entra el Oso González. Y con todas las limitantes que tiene el Oso, corre y se esfuerza y mete. Corrió, entraron prácticamente al mismo tiempo el Oso bueno, Jorge es más, entró un poquito después del Oso. Y el Oso se esfuerza y hace lo suyo. El Oso es de los que ganan también bien ahí en el club, pero se esfuerza. De hecho, el resto de la temporada había venido jugando bien el Oso. Y él no toma el que lo sienten en la banca con esa actitud. Entonces, sí es importante entender que en una dinámica de grupo, en un vestidor, no todas las personas actúan de la misma forma. No todas las personas, y hay que identificar quiénes son esas personas que están haciéndole daño al club. Que todo el equipo anda mal y que no están marcando bien y que no se hacen los goles porque hemos tenido ese problema siempre, no es de ahorita, siempre. Chivas, con excepción del campeonísimo, de los 70 a la fecha, son 54 años en donde hemos padecido, 53 años donde hemos padecido precisamente eso. Bueno, pues el fútbol mexicano padece de goles. Bueno, pues tenemos que buscar la manera de que seamos más eficientes en la defensiva para que con un solo gol ganemos. Punto, se acaba el problema. Eso lo tenemos que tener claro. Pero de eso a estar con esta idea permanente de que hay que desestabilizar al equipo para que en ese momento se quita el entrenador en turno y otro entrenador, ¿no? Y luego ya no es el entrenador, ahora también al director deportivo, nunca vamos a poder consolidar un proyecto. Entendamos eso, entendamos esa parte. Parte de lo que dijo ayer Paunovic en la conferencia de prensa, que además ya se pone cada día más difícil la relación entre la prensa y él. De hecho, ayer él encara a uno de los reporteros porque el reportero le avienta, que es la primera vez que ve a Paunovic con un rostro como bajoneado, pues no me acuerdo bien de la palabra exacta, ¿no? Y Paunovic, obviamente, ante una percepción, que es lo que les digo, luego los periodistas no tienen el callo, el tacto, la capacidad, la inteligencia, como se le quiera denominar, de hacer preguntas correctas, ¿no? Entonces, en ese momento, le dice Paunovic, ¿no? Una respuesta y luego retoma y le dice, y no estoy de acuerdo con tu punto de vista y no me parece en ese tipo de preguntas, algo así, ¿no? Entonces, dentro de la conferencia de prensa, ustedes escúchenla, y en algún momento dice que no va a permitir que la parte exterior sea la que esté pesando en la parte interior. Sabemos perfectamente que así se maneja el fútbol, no solamente en México, en todos lados. Nada más que en México es muy pronunciado lo que viene. Entendemos que también, y debemos de saberlo, que hay fuerzas oscuras, que hay fuerzas económicas de los propios promotores que empujan cuando ya el negocio ya no es rentable para ellos, para que o un directivo o un entrenador se vaya. Eso también lo tenemos que entender. ¿De qué nos quejábamos? De la promotora que maneja a los jugadores de Chivas,
No nos quejábamos de eso. ¿Y qué dijimos? La mejor forma es que ya los promotores ahora ya no tienen tanta incidencia con el entrenador o con el directivo en turno. Bueno, al no existir eso, pues obviamente ya cuando vienen los malos resultados, como ahorita le toca, pues obviamente aceitan a los periodistas y vienen estas circunstancias, que obviamente pues es un caldo de cultivo muy interesante porque no hay en ese momento forma de defender algo que estamos en evidencia de que es malos resultados. Ante los malos resultados no hay manera de que se pueda dar. Entonces, si vemos nosotros la reacción de Mauri Vergara, de Fernando Hierro, allá en el palco, ahí están los videos en donde les molesta, en donde sí son sensibles a lo que está pasando con el equipo. Si vemos que Paunovic le ha buscado diferentes alineaciones con diferentes jugadores, con diferentes posiciones y ha buscado todo lo posible para que el equipo tenga mejor rendimiento, pero no importa quién juegue, no, en ese momento no lo está logrando. De veras, en serio, tenemos que nosotros entender en dónde está el problema. Y el problema está en que los jugadores tienen la responsabilidad dentro del terreno de juego de hacer lo que se les indica con la motivación y la disposición que se requiere para obtener las cosas. Porque no puede ser que los planteles de un momento a otro, en ese momento se caigan. Y voy a poner un ejemplo. Tigres logrando tener a 5 líderes, a lo mejor 6 líderes importantes en el club, que se han mantenido y que todos se les bueno, muchos de nosotros opinamos que ya son viejos en el deporte, pero que además han sabido cómo manejar precisamente bien su rendimiento. Con esos 5 o 6 jugadores lo que han hecho es precisamente tener esta capacidad para poder mantener al equipo, pues prácticamente, ¿qué les gustan? Unas 10 temporadas, 5 años más, con los jugadores que están en la élite. Estamos hablando de Nahuel, estamos hablando de Guiñac, estamos hablando de Pizarro, estamos hablando de Carioca, estamos hablando de Aquino, ¿no? O sea, carajo, ¿cómo es posible que un equipo, sí, prácticamente con los mismos jugadores, es capaz de mantener un rendimiento más o menos parejón y al alza y en competencia, y un equipo como el de Chivas que tiene históricamente, en los tiempos recientes, un plantel que casi no se ha movido, no tiene esa capacidad? ¿Dónde está el problema? Ahí está, y ahí radica el asunto. Y tenemos que ser muy exigentes y tenemos que ser muy claros lo que sucede. Por ahí hay otros comentarios, le pedimos al productor que nos haga favor, porque si no nos vamos a equivocar en la demanda de que se vaya Paunovic y en la demanda de que se vaya Hierro. Yo no lo estoy defendiendo. Tienen ellos que tomar las medidas correspondientes. Y si las medidas, por ejemplo, el día de ayer entra Yael. Una de las jugadas más importantes de aproximación de gol fue una jugada donde por el lado derecho viene un centro de Mozo y Yael la toca de taquito, ¿no? La deja pasar en medio de las piernas, la toca de taquito y por poco se produce de manera correcta la entrada del jugador de Chivas por la parte izquierda para una aproximación más o menos de gol. Bueno, sí, tiene que jugar Yael, tiene que jugar los jóvenes, ya lo dijimos aquí, pues que los pongan a jugar. Desde luego que no hay manera de que en este momento estos jóvenes ganen lo que gana Alexis o ganen lo que gana el Pocho, pues es obvio. Oye, que los otros se van a devaluar, esa es la discusión que tienen que tener adentro del club, qué es lo que esperan hacer. La discusión está ahí. Van a hacer que sus activos se devalúen, en el caso de Alexis para venderlo, o en el caso del Pocho para mantenerlo, van a hacer que se devalúe. Ahora, y ahorita voy a pasar a lo que sería la parte final de este análisis, y que lo hemos vivido todos en oficinas, o en equipos de fútbol, o en cualquier vestidor de cualquier otra, y que tiene que ver de cómo te manejas en relación a... Voy rápidamente con la lectura de otros comentarios. Sí, hay un comentario de Freddy Player. Como juega Vega y lo del Chicote al encarar a la afición, no tienen madre. También nos hace otro comentario. La verdad, sí dudaba de los rumores de tendida de cama, pero ya es imposible tratar de ocultarlo. Mi duda es en el pasado Matías estaba en esa situación, no sé si recuerdan, cuando se puso del lado de y ya no aparece. De la directiva, supongo. De la directiva en el tema de los pagos a los jugadores, pero Matías recapacitó y los apoyó y los jugadores se volvieron a respaldar. ¿Será que Pau no pueda limar asperezas y arreglar esta situación? Para allá voy. Esa es la última parte, estimado Freddy. A ver,
Todos hemos vivido situaciones de diferencias interpersonales en los grupos de trabajo. Todos. Difícilmente hay un equipo de trabajo donde no tengas diferencias. Muy difícil. En el caso de los vestidores de fútbol, los egos, estas diferencias de salarios, que si las esposas se picudean en las redes sociales o de manera directa en una reunión, que si pasó la mosca, o sea, así es. Esas son las cosas que están pasando. De hecho, les recomiendo que vean una serie que está en HBO acerca de los Lakers de Los Ángeles, en donde había un jugador muy emblemático de los Lakers, que era Karim Abdul-Jabbar. Llega ahí el Magic Johnson y tienen ahí sus fricciones. Porque Karim tiene un perfil pues, mucho más intelectual y el otro güey un desmadre. Así como pasó en los Chicago Bulls, y pues, esos son los vestidores reales. Pero en el caso de los Lakers, este capitán, Karim, hace precisamente esa función de ese liderazgo más intelectual en donde finalmente trata de concientizar al Magic Johnson de lo que representa pues, el baloncesto y una camiseta como la de los Lakers. En ese sentido, Freddy, yo sí creo que lo que tiene que suceder ahí es, como en todos los trabajos y en todas las relaciones, tú, como lo hace el Oso González, vas a dejar que la influencia negativa esté en ti, o los jovencitos que tienen la posibilidad de ir creciendo en sus carreras, van a dejarse influenciar por el Pocho o por Alexis. Te estoy poniendo a ellos porque son los que más ganan y que en el caso por el Chicote, como ayer pasó del encaramiento, ¿ustedes se dejarían influenciar? ¿O simple y sencillamente los tiran de agüeyes y hay que se queden en esa parte? Porque los grupos son grupo hasta que cada quien va tomando sus determinaciones. Y eso es lo que tiene que hacer en ese momento cualquier entrenador. Siempre va a haber dentro de los grupos subgrupos, siempre va a existir. Ahora, ¿cómo tú manejas la situación de tal manera de que en cada subgrupo los líderes que son los influenciadores estén contigo o que los mismos subgrupos o el mismo grupo lo rechazan? La historia del Chicote y de Alexis es historia de indisciplinados. El Chicote tampoco es quien ha rendido lo que debió de haber rendido. Dice ahí la estadística que es uno de los mejores pasadores o uno de los mejores gente que tiene asistencias. Bueno, sí, en relación a Chivas, pero si lo comparas con otros, pues en realidad el Chicote no es quien dice que es el Chicote. Entonces, tú no puedes permitir que estos liderazgos que han demostrado incompetencia e ineficiencia e ineficacia, pues afecte tu carrera. Una de las grandes ventajas de los pinches argentinos, insisto, no todos, pero sí algunos me caen muy mal, tipo Nahuel Guzmán, pero tengo que reconocer que ese cabrón, en función del rendimiento y de los resultados, ¿qué le puedes objetar? Pero una de las ventajas de todos ellos es que viven la cultura del fútbol de manera distinta y ellos en un vestidor sí lo ven como un trabajo y hay un dicho que dicen ellos, no te metas con el dinero, refiriéndose a que todos tienen que esforzarse, a que todos tienen que hacer lo que tienen que hacer, porque si no se va a ver afectado su dinero. Sí, porque es la renegociación de los contratos. Acá, ¿no? Creo que siendo puros mexicanos, no, ese vestidor no debería ser tan complicado. Y más cuando tú tienes una mezcla de jugadores experimentados de edad y una mezcla mayoritariamente de jóvenes que son más dúctiles y que tú les puedes ofrecer mejores condiciones laborales. En ese sentido, no de incremento de salario, pero sí de ponerlos a jugar. Pero depende de ellos que se mantengan, porque depende de los resultados y del rendimiento. Entonces, sí creo yo que Paunovic y Hierro no son pendejos. Creo que van a manejar de la manera correcta el vestidor, pero que va a ser de manera muy diferente a como se maneja aquí en México y ellos que tienen más una experiencia europea lo pueden hacer. Hoy Juan Carlos Aranda en este programa de exclusiva de Verimetro decía que, a ver, es que ellos, ¿cómo van a saber las necesidades que tienen estos jugadores que vienen en camión y que sus familias? Güey, estás hablando de un serbio como Paunovic que vivió en la época más problemática de cualquier país, que es una guerra. O sea, neta, a veces nosotros mismos ni siquiera sabemos la historia de las personas que dirigen los equipos, que están al frente de ellos, de los propios jugadores. Alexis Vega viene de un barrio, cabrón, como el que yo vivo aquí en la Obrera, en la colonia, en la
Cuauhtémoc, la Gustavo Amadero, sí. De hecho, relata cuando quisieron atracarlo y que sus primos le hicieron el paro y que bla, bla, bla. Sí, pues es la bandota, pues está bien. ¿Y eso qué? El tema es cómo él pues, se sale del barrio, se supone que llega a un equipo como es Chivas y tiene que cambiar sus conductas pues, que hacía en el barrio. No puede seguir en el pinche desmadre y haciendo esas cosas. Es que ya bajó de peso, pues sí, pues es obligación. Lo vemos como, uy, que ya bajó de peso. Pues es obligación para tener un buen rendimiento y que su rodilla esté en buen funcionamiento y que ahora se calienta porque se le exige, pues carajo, entonces ¿de qué estamos hablando? Muchos de los jugadores a los cuales se les abuchea en otros equipos mexicanos o internacionales, eso les sirve de motivación y decir, ahora les demuestro quién soy, pero no me peleo con mi público, porque me están exigiendo de manera correcta. Y al contrario, tendrían que decir, nadie, por ejemplo, nadie de los jugadores salió cuando la derrota del América, cuando debieron de haber salido, a ver, cabrón, no como los del Cruz Azul, no como los del Cruz Azul, pero debieron de haber salido a decir, lamentamos mucho esta derrota, asumimos la responsabilidad, nos vamos a poner a trabajar y esperamos en un futuro darle a la afición mejores resultados. Tan, se acabó ya, punto. Pero si traes como aficionado toda esta historia y no son capaces de reconocerlo y luego todavía hay este tipo de enfrentamientos, pues ¿con qué pasó? Entonces, estos jugadores no deben de tener influencia en el vestidor y eso tiene que pues, garantizarlo el cuerpo técnico para que esta parte se modifique. Así que, pues vamos a darle lectura a los comentarios. Productor, por favor, que por ahí hay otros. Ricardo Ángel dice, Jazz de Utah tenía a John Stockton y a Karl Malone, mientras que Chivas es un equipo muy malón. En opinión personal, si se habla con los jugadores y no van a respaldar, yo me la jugaba con los morros del tapatío y los mandaba a la banca a todos. Si las estrellitas no quieren jugar, pues que entren. Pues que entren los jóvenes, que es lo peor que puede pasar. Ya nos goleó el América y el Mazapán. Así es, y estoy de acuerdo. Y sí, Ricardo, ahí de Manón, en todos lados ha habido, digo, en todos los equipos, en todo, de cualquier deporte. Digo, en una oficina, pues, cualquiera puede tener confrontación de un trabajador con otro, en fin. Lo importante es cómo limas esas relaciones interpersonales en beneficio del equipo y no es que te vuelvas a hablar y que, miren, hay equipos en donde incluso las estrellas que están polarizadas ni siquiera se hablan, pero hace su trabajo dentro del terreno de juego. Eso es el profesional. Y ahí es donde tiene que trabajar el entrenador y decir, a ver, ok, están enojados conmigo porque los pongo a hacer un trabajo o porque doy mi punto de vista en una conferencia de prensa. Y aquí luego vengo y los pongo a trabajar en consonancia con lo que yo veo. Bueno, esa es mi función. Mi función es aportarles las herramientas físicas, técnicas, tácticas, psicológicas para que ustedes puedan rendir. Pero no me voy a ver beneficiado nada más yo. Principalmente se van a ver beneficiados ustedes, porque ustedes van a hacer la renegociación de su contrato. También yo, pero nunca me van a igualar el incremento de salario a mí como se los pueden incrementar ustedes. Y esa es la realidad. A los entrenadores una renegociación de un contrato no se da como la de los jugadores. Entonces, es parte de lo que le tiene que decir en ese momento Paunovic a sus jugadores y obviamente que les quede claro que todo es en beneficio del club y en segundo término de ellos, porque esa es la realidad. La función del entrenador está primero con la institución, pero cuando tú estás trabajando con ellos para que tengan el mejor rendimiento y el resultado, es en beneficio posterior, en segundo nivel, de los jugadores. Pueden no estar de acuerdo, está bien, limemos esa aspereza. No te gusta cómo declaro, está bien, tendré más cuidado. No te gusta cómo me dijo contigo para ponerte a trabajar, está bien, lo modificamos. Pero el fondo es de que tú tienes que hacer el trabajo que te estoy indicando. Ese es el asunto. Porque si no, en serio, no vamos a poder conseguir mejores resultados si la materia prima no está mejor preparada. Y les decía que en esta parte final, ¿qué es lo que se tiene que hacer? En el caso de Fernando Hierro y Paunovic, el trabajo directo con los jugadores influenciadores del equipo para que ellos mismos saquen adelante al conjunto. No hay más. Y cuando se identifique a alguien que está influenciando de manera negativa, bueno, pues inmediatamente hacer que el grupo rechace a ese jugador. Y que él pueda estar diciendo que no, que vamos a bajar los brazos, que no hay que correr, bla, 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 bla.
que el resto ni los pela. Porque ahí es donde tú tienes que tener la capacidad de influencia y ahí es tu personalidad como entrenador o como directivo. De decirles, a ver, están ustedes en la posibilidad, en el caso de Yael, de Brígido, de trascender, no se dejen influenciar, tienen que llegar ustedes a su máximo rendimiento, las oportunidades se les están dando, más bien ustedes aprovechen lo que otros no están aprovechando y vamos para adelante y con eso vas ganando que se cohesione el grupo de una manera diferente. Digo, ahí tienes a Pavel Pérez, tienes a estos dos muchachos, tienes a Lalo, se me fue ahorita de su apellido, a Lalo Torres, tienes al Oso, ¿no? Entonces, pues vas haciendo con los que van quedando más afín a ti, a los que sí se le aparten de todos los entrenamientos y los otros tendrás que ver la manera de que no se te devalúen tanto para poderlos vender y recuperar el dinero, punto. No sirvieron para Chivas, de modo. Es la manera como se va cambiando la parte cultural de los equipos que aspiran a estar siempre adelante. Miren, finalizo. Cuando ustedes vean cualquier documental del Barcelona y cuando ustedes escuchan las voces de los jugadores más relevantes del Barcelona de los últimos 20 años, siempre van a encontrar que ellos agradecen a la institución de cómo los formaron. Y muchos de ellos se han convertido en entrenadores. Esa es la manera como se va generando una cultura ganadora y en donde entiende el jugador que cuando llegas ahí te vas a tener que adaptar a la cultura de la institución que se maneja bajo los principios éticos que corresponden. Eso es lo que tiene que hacer Chivas, que en todos los años que lleva la familia Vergara no la había podido implementar. Y que ahora con Fernando Hierro, digo, puse el ejemplo del Barcelona, pero pues qué mejor ejemplo de lo que él ha mamado en el Real Madrid o en la selección española. Entonces, este cambio de mentalidad siempre hay resistencia. Si no, vamos a encontrar con jugadores así, que están acostumbrados a la vieja usanza de hacer lo que su chingada gana se les da, y no hay que permitirlo. Sugiero yo que como aficionados no nos dejemos influenciar y que esto se da. Ahora, esto puede llevarnos a que en esta temporada tengamos malos resultados. Sí, hay una probabilidad alta, como bien lo dice Freddy. Pero yo prefiero, y lo dije desde hace tiempo, que yo prefiero que todos los jóvenes del Tapatío que van saliendo los vayas preparando para que sean competitivos y que luego tengamos varios años para poder en ese momento cosechar y todos los sembrados. Así que, pues ahí está. Y ya más para finalizar, comentarles de que ya la disciplinaria acaba de anunciar que no hay sanción para Mazatlán y bueno, la derrota está en febrero. Que no nos hubiera gustado de todas maneras, bueno, particularmente a mí que se le quitaran los 3 puntos, aunque si hubiera tenido en ese momento razón el equipo, bueno, pues ya metieron la consideración ahí a la disciplinaria, no prosperó, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero yo sí creo que no se puede respaldar o amparar en ello de la derrota, pues, recuperaron 3 puntos en la mesa, ¿no? Ahí está. Así que, pues sí, creo que por ahí hay algún otro comentario, productor, y me parece que vienen tiempos complicados. Estos 2 partidos son vitales y veremos cómo reacciona Paunovic y Hierro respecto a, primero, el trabajo interno en el vestidor y luego la alineación que corresponde a Toluca. Ahí nos vamos a dar cuenta más o menos de cómo están las cosas. Así que no nos dejemos engañar, seamos más críticos como aficionados. Y pues el último comentario, Carlos. Nada, pusieron Romario y Bebeto. Por ejemplo, así es. En todos los vestidores siempre ha existido y pues esa es la realidad. Digo, lo que nos lleva a pensar que nunca hay que permitir, porque históricamente en el club ha pasado, ¿no? Hoy, fíjense, hoy comentaba algo Madero, Demetrio Madero, en donde cuando estaban hablando de los salarios, dice Demetrio, yo estaba pues ahí ganando 2 pesos y yo tenía de los 38 jornadas, porque antes recuerden que se jugaba en torneos largos, de los 38 partidos pues yo jugaba a lo mejor 34, 36, porque pues, alguna vez me expulsaban y pues ya me suspendían, pero era de los que más jugaba. Y dice, entonces en algún momento llevaron a otro jugador del Puebla y por algún motivo me enteré que ganaba el doble de lo que
que yo ganaba, es decir, ganaba 4 pesos. Entonces, pues, sí me molestó y fui a hablar con el líder y en ese momento le manifesté mi inconformidad. Y bueno, eso permitió que me incrementaran el salario, pero pues, obviamente la molestia estaba ahí. Cuando comentaba esto Demetrio, y que todo lo hemos vivido en cualquier trabajo, inmediatamente pues, piensa uno que lo que sí ha habido evolución, cuando menos en la mayoría de los equipos, es que tienen tabuladores más o menos ya mucho más acorde, donde, insisto, hay jugadores que llegan de Tapatío al primer equipo y ganan una cantidad, los que pasan de ese nivel a una intermedia y luego los que ya se convierten, entre comillas, así como tipo top, tipo estrella, ¿no? Bueno, eso ya el tabulador, los tabuladores están. Ahora, ¿cómo negocias tú que a lo mejor es muy mediático, que a lo mejor tú sí puedes vender cosas y otros no, porque tienes más facilidad de palabra, porque tú no tienes la boleta para productos y todo eso? Bueno, eso es aparte, porque tú mismo eres una marca, ¿no? Que puedes hacer. Lo más relevante es que el fútbol sí ha evolucionado. Y esto que comentaba Demetrio, estas molestias, estas envidias, en cualquier trabajo pues están. Lo que creo que también le falta a los líderes, es decir, en este caso a los jefes de una oficina o a los líderes, como es un entrenador o un director deportivo, es, a ver, güey, tú cuando se te ofreció esto y aceptaste estar contratado por este salario, fue bajo tu decisión. Y eso no tiene que ver para que ahora bajes tu rendimiento. En un futuro podemos renegociar, pues sí, pero la realidad es que ahora él gana más que yo. Pues yo gano lo que yo considero que debo de ganar, porque varios jugadores me han dicho, no sabía yo negociar, no sabía cómo cobrar. Bueno, pues no es problema de la institución, es un problema de las personas que luego no sabemos cómo vender nuestra fuerza laboral. Esa es la realidad, a todos nos pasa, a todos nos pasa. Entonces, pero con lo que ganamos en ese momento creemos que nos alcanza, bueno, pero esa es tu responsabilidad, no es responsabilidad de la institución, no es la responsabilidad del jefe, no es responsabilidad de un entrenador, no es la responsabilidad de un... Eso es muy importante. Así que, pues ahí nada más hay otro comentario final de Freddy y ya para... Lo único que no me gusta es que se ve como que Hierro ningunea a Chivas, en el sentido de que no le da importancia a ser goleado por América, o será que no es verdad y realmente sí le preocupa, y solo dijo eso a los medios. Pues yo más bien creo en esta en este segundo planteamiento. Una persona que jugó tantos clásicos y tan importantes a nivel de España o a nivel... Una persona que además, olvídate que está ahorita en Chivas, per se es una persona competitiva. Y cuando tú agarras un proyecto, o sea, cualquiera que hemos trabajado en estas cosas, cuando tú agarras un proyecto es porque decides participar, que primero de estar en España a venir al México inseguro, a una liga mucho menor, de menor calidad que donde estaba, es porque le llamó la atención el proyecto. Ahora, si viene acá a comprobarse a sí mismo sus capacidades, pues imagínense si no le dolió. Acabamos de ver las imágenes, ¿no? En donde como él con el tapatío se agarra, se mece los cabellos, o lo que vimos ayer también, tanto de Mauri como él, es que yo no creo que no les duela, es la impotencia de cómo resolverlo, porque entendamos, un dueño de un equipo, ¿qué sí puede hacer? Pagar lo que significa todo tu negocio, ¿no? En tiempo y en forma. Un director deportivo que está en medio de cómo contratas jugadores, cómo haces las negociaciones, todo esto. Un entrenador, dirigir técnica y tácticamente. Pero aquí en el deporte siempre vas a depender de una persona que no eres tú. Eso es lamentablemente lo que sucede. Entonces, ¿cómo haces para que esas personas que son las que le van a dar finalmente el brillo a tu quehacer, lo entiendan y lo ejecuten? Esa es la realidad, que muchos jugadores ahora sabemos, porque hay muchas entrevistas en donde se arrepienten y dicen lo que me dijo en aquel momento tal directivo o lo que me dijo en aquel momento tal entrenador, si hubiera seguido su consejo, hubiera sido diferente. Pero al momento no hay manera de poderlo resolver si finalmente son jóvenes que
no quieren hacer. Y también hay algo que considerar, no es lo mismo mi punto de vista, que tengo 59 años, y yo lo que observo es la inmadurez, pero estoy hablando, imagínense, mi punto de vista contrastado contra una mentalidad como la de Yael, que tiene 18 años, y que ahora que fue criticado por haberse comprado o rentado o aceptado un regalo, o lo que haya sido, de llegar en un Mercedes-Benz, que creo que vale como $1,000,000. O sea, ¿cómo puedes tú? Yo no puedo comparar mi madurez con la experiencia de vida a la madurez de un chamaquito de 18 años que de repente se le presenta la oportunidad y que para él, el valor de llevar un carro así, bueno, pues ahí está. Lo que sí refleja es que no ha habido el trabajo psicológico, o a lo mejor sí lo ha habido, y de todas maneras nos pasó con la Chofis. Bueno, el otro día estaban criticando a la Chofis porque en el calentamiento del juego, pues fue en el juego de Chivas, de Pachuca, estaba todos los jugadores calentando y él haciéndose el pendejo en el calentamiento. En el calentamiento. Entonces, sí es importante que también valoremos de que son jóvenes que quizás nunca han madurado, que no han madurado lo suficiente y que su comportamiento pues, es así de puberto, ¿no? Así que, bueno, no sé si revisas, productor, si hay algún otro comentario, si no, ya para irnos. Perfecto. Bueno, pues entonces ahí está el punto de vista de aquí de Somos Chivas respecto a esto. Sí considero que tenemos que tener prudencia para lo que es el análisis de todos los medios de comunicación, que no nos dejemos engañar. Y por otro lado, la solución es precisamente esto que estamos comentando, y la exigencia tiene que ser a los jugadores para que su rendimiento sea diferente, porque Rolando Cisneros ya no se cuesta el primer error, ya ha tenido varias oportunidades, varias situaciones. Entiendo que él y Ricardo Marín están en una situación difícil cuando estás en un club en donde no te llegan muy fácilmente oportunidades de gol, pero también hay que decirlo claro, con ese mismo fútbol mexicano y mismos jugadores mexicanos, el Chicharito y Pulido hicieron goles en Chivas. Ahí se las dejo para la reflexión. Y no es que ellos fueran mejores o peores, simple y sencillamente que a veces hay que tener el sentido de oportunidad, el sentido de movimiento que de repente sí se tiene por parte de algunos centros delanteros. Yo a Ricardo Marín le veo condiciones, el chavo le está costando, pero espero que en algún momento se enganche y haga varios goles en esta temporada. Así que, pues ahí está, creo que sí hay un último comentario. Ya que gracias y buenas noches. Pues muchas gracias y pues estamos en contacto y esperamos que el próximo domingo le vaya bien a Chivas ante Toluca. Así que pues nos despedimos y como siempre, arriba las Chivas, cabrones. Hasta la próxima.